su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó. Te damos la honra y la gloria, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pues vamos a invitarles, hermanos, a buscar su Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Vamos, pues fue algo que no nos pusimos de acuerdo con Albert, pero cuando llegamos a la iglesia escuché que él estaba hablando un poquito de liderazgo, y básicamente el mensaje que les traemos en esta mañana tiene que ver con esto, con el liderazgo. El primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10, vamos a dar lectura. Básicamente el mensaje de esta hora es que podamos valorar el liderazgo que tenemos en la congregación. Valorar el esfuerzo del liderazgo dentro de la congregación. ¿Qué pasa con los líderes de las iglesias? Vamos a darle lectura. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Tenemos la cita bíblica. Le doy lectura en voz alta. La palabra del Señor dice de esta manera: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Vamos a invitarle a ocupar su asiento, hermanos, en esta hora. La Biblia nos narra la historia de un hombre llamado Elías, un hombre que ha visto el poder de Dios de muchas maneras. ¿Sí? Elías, la palabra nos dice que le dijo al rey Acab: por mi palabra va a llover. ¿Sí? Por su palabra. Elías llevó a los profetas de Baal, ¿sí?, para llevarlos ante el pueblo y descubrir quién es Dios en verdad. ¿Sí? Elías fue el hombre por el cual Dios permitió que fuego descendiese del cielo sobre el altar que había creado, y la ofrenda había sido consumida. Elías era un hombre dotado del poder de Dios, era un hombre ayudado por los mismos ángeles. Cuando él escucha las amenazas de Jezabel, huye. ¿Sí? Y en su huida dice la palabra que un ángel va a donde él está acostado y durmiendo y le dice: despiértate, bebe agua y come, porque un largo camino te espera. Gloria a Dios. Sostenido en su ministerio por los mismos ángeles. Un hombre de poder, un hombre de unción. Pero después de ver grandes acontecimientos, este hombre se encuentra solo, se encuentra triste, se encuentra decaído, se encuentra afligido. Este hombre tal vez en su mentalidad dice: después de lo que Dios ha hecho a través de mi persona, la nación de Israel se va a volver a Dios y van a adorar a Dios. Y se da cuenta que pasa lo contrario, que Israel no se ha vuelto a Dios. Y este hombre empieza a entristecer y empieza una huida, ¿sí?, no solamente personal, no solamente por temor. ¿Sí? Estaba afligido a causa del ministerio. La palabra del Señor dice que él llegó a decir estas palabras: es mejor que me quites la vida. ¿Sí? No es bueno el liderazgo de una sola persona. No es bueno. No es bueno que un solo hombre cargue la responsabilidad de todo un pueblo. Puede haber milagros en tu ministerio. ¿Sí? Puede haber el respaldo divino de Dios en tu ministerio. Puedes ver caer fuego del cielo como hizo Elías. Puede ser que por la palabra que hay en ti de autoridad los cielos se cierren. Pero no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. ¿Sí? Puede ver grandes cosas bajo tu ministerio. Iglesia, usted debe de entender esto. ¿Sí? Usted debe de entender que no es bueno que el ministro ande a solas o trabajando solo. No permita que el peso de la obra cargue sobre una sola persona. No lo permita. Elías es un hombre dotado de poder, ¿sí?,
un hombre que durante el ministerio ha trabajado mucho tiempo a solas, mucho tiempo. Entonces la palabra del Señor lo lleva, vamos a ir al versículo 16, ¿sí? Y Dios, entendiendo, ¿sí?, la vida, la ocupación de Elías, y le dice a Elías: ve a cierto lugar, ve para Damasco, ahí me vas a ungir a un hombre por rey, pero también en ese lugar, versículo 16, vas a ungirme a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en lugar. Y desde ese momento, Eliseo se pega al ministerio de Elías, ¿sí?, como ningún otro hombre. Dios, ¿sí? Eliseo le llegaba a decir a Elías: vive Jehová, ¿sí?, tu Dios, vive mi alma, que yo no te dejaré a donde quiera que tú vayas. ¿Sí? Pegado a él le decía, ¿verdad? A donde tú vayas, yo estaré. Más cuando supo que Dios iba a levantar a Elías, dice: ahora menos te dejo. ¿Sí? Y Eliseo estaba al pendiente de Elías. No solamente era su servidor, era su aprendiz. No solamente era su aprendiz, era su amigo, ¿sí?, era su compañero de ministerio, y era la persona que estaba aprendiendo constantemente de Elías, ¿sí? Elías se dio cuenta, hermanos, que la fórmula para cambiar la nación de Israel no era de un solo hombre valiente que cambiara todo. Se dio cuenta que a través de la enseñanza, a través del discipulado, que a través de la compañía, a través de transmitir información y de enseñar cómo trabajar en la obra, Dios podía hacer algo sobre la nación de Israel. Cuando Elías ha partido, Elías ha dejado un grupo de profetas, ¿sí? Y quien continúa el ministerio a través de Elías es Eliseo. Es Eliseo. No es bueno que el liderazgo recaiga sobre una persona, una sola persona. Hasta los más fuertes, los más ungidos, los que han visto grandes cosas, necesitan un compañero en el ministerio. ¿Amén? Esta reflexión nos lleva a entender a nosotros como iglesia. Les decía, yo no me puse de acuerdo con Advent. Desde que la lluvia comenzó no he visto Advent. Creo que no. No le he enviado, bueno, creo que le envió un mensaje nada más para preguntar cómo andaba. Pero no platicamos del tema que íbamos a dar. Y cuando yo vine y escuché, lo dije: más que los pastores, es Dios queriendo dar un mensaje a la iglesia. El despertar de líderes que lleven el sentir de su compañero, que lleven la necesidad del afligido, ¿sí?, que lleven la compasión que se necesita para guiar a la iglesia, ¿sí? Porque si hay algo que se ocupa entre los líderes es compasión, es misericordia, ¿sí? Es sentir el dolor de la gente afligida, es sentir la soledad de que en muchas ocasiones ha caminado solo, ¿sí? ¿O no es así? El líder debe de aprender a sentir el dolor de los demás. Vamos a ver, solamente fue una muestra a grandes rasgos, para no extenderme demasiado de las características o por qué el líder no debe de estar solo. Pero vamos a ir a otra cita bíblica. Quiero que vaya conmigo a Éxodo, capítulo 18. La Biblia nos narra, la historia de otro hombre llamado Moisés. Éxodo capítulo 18. Creo que aquí me equivoqué de cita, pero vamos a ver. Éxodo capítulo 18, es ahí. Vamos a dar lectura al versículo 13, me dice cuando tenga la cita bíblica. Éxodo capítulo 18, versículo 13, dice la palabra del Señor. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Sí? Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta cuándo? Hasta la tarde. ¿Sí? Dios tuvo que intervenir para guiar a Moisés también en el liderazgo. Hay veces en que el consejero también necesita consejería. Hay veces en que el que es amigo de todos también necesita un amigo.
¿sí? A veces así pasa, ¿sí? Así sucede. Dios ya había obrado en la vida de Moisés. Moisés, dice la Biblia, que sacó de Egipto a una cantidad aproximada de 600,000 hombres, sin contar mujeres Ni a niños. Pasadito de 500,000 de hombres. ¿Sí? Suponiendo que estaban casados y tenían hijos, nada más multiplíquelo por 3. ¿Sí? Casi 2 millones de gentes. Posiblemente más. Posiblemente más. Porque los judíos no tienen de un hijo en aquel entonces. ¿Sí? Son de grandes familias. Pregúntele a Jacob. ¿Sí? Son de grandes familias. Y esa cantidad de gente tenía Moisés a su cuidado. Dios había provisto a Aarón, a su hermano, ¿verdad?, parte del liderazgo. Le había compartido responsabilidad. Pero la Biblia dice que toda la gente iba a Moisés para ser juzgado. Todos los problemas que salían en el pueblo, ¿quién los tenía que resolver? Moisés. Y Moisés se ocupaba desde que amanecía hasta que anochecía. ¿Por qué no es bueno que el líder esté solo caminando? Quiero que vaya conmigo, ahí mismo en el capítulo 18, desde el versículo 1 vamos a dar lectura. Sí. Tenemos la cita bíblica. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, ¿a quién? ¿Y Séfora qué era? Esposa de Moisés, después que él envió. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Por estar atendiendo Moisés continuamente a la nación de Israel, y por estar al pendiente de la necesidad de todo este pueblo, ¿qué es lo que había descuidado él? Su propia familia, ¿verdad? Se hizo a un lado de su responsabilidad, de su propia casa, de tal manera que hizo la más fácil: vete con tus papás. Sí. Vete con tus papás, que él te cuide, que él te provea y que de paso él cuide a sus nietos. La más práctica, la más fácil. ¿De quién era la responsabilidad de cuidar a la familia? Y muchas veces el liderazgo, por estar al pendiente de todas las cosas que se ocupan, se olvida el líder que tiene familia, que tiene anhelos, que tiene sueños, que también se cansa. ¿Sí? Se olvida el líder hasta de él mismo, de que también tiene ocupaciones personales que atender. Y a veces lo agarramos como el limón cuando es temporada de que no haya. Queremos exprimirle hasta la última gota, sacarle todo el mundo. Moisés, hermanos, sí, su suegro cuando fue a llegar le dijo: hey, Moisés, te vas a terminar acabando aquí. Y el día de mañana el resultado va a ser que te vas a consumir tú y todo este pueblo también se va a echar a perder. El liderazgo no es algo que debe de caer a una sola persona. ¿Comprendemos el mensaje de esta mañana? Sí. Entonces, mis hermanos, Moisés estaba descuidando el crecimiento de sus hijos, su desarrollo, su enseñanza, el amor, la comprensión, la comunicación. Cuando yo estaba en casa, una de mis hermanas fue a dejar a su hija de 30 días de nacida. Yo le preparaba la leche. ¿Sí? A veces tenía que cambiarla también. Yo la hacía de dormir. Cuando la niña fue despertando, a su mamá no le decía mamá ni a su papá le decía papá. Hasta el día de hoy, ya tiene casi 20 años, cuando me llama me dice papá. ¿Sí? Moisés estaba descuidando un área muy importante en su familia. Yo no digo que la iglesia no sea importante, es importante. La iglesia es importante. ¿Sí? Gracias a Dios, Dios les ha dado un pastor, un ministro que les dedica tiempo, pero cuídenlo, valórenlo. ¿Sí? Preocúpense por él. Oren en sus casas por él. Pero cuando venga aquí, hermanos, también lo vea, platique con él cómo se siente, qué sueños tiene, qué piensa. ¿Sí? Si también se cansa. ¿Sí? ¿Comprendemos? Enseñanza. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vamos a ir a otro pasaje
Vamos a ir a otro ejemplo. Para ello nos vamos a brincar al Evangelio de Marcos capítulo 3. ¿Sí? El Evangelio de Marcos capítulo 3 nos enseña un liderazgo basado en la persona del Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 13 nos enseña que el Señor, cuando comienza su ministerio, lo primerito que hace, el versículo 3, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor Jesucristo, desde que comienza su ministerio, no lo comienza solo, se reúne con gente, les enseña el amor de Dios. Le decía a la hermana, a mi esposa, cuando el Señor Jesús reúne a los 12, les hace ver cómo actúa el amor de Dios. Le enseña amor al paralítico, al ciego, al leproso, a la mujer adúltera, a la que tenía flujo de sangre, que era pecadora y que no se le podía tener contacto. ¿Sí? El Señor Jesucristo empieza a transmitirle el amor a los 12. ¿Sí? Más adelante vemos que Él instituye a 70, al cual les da poder y autoridad y para que vayan a las aldeas y prediquen el Evangelio y tengan autoridad sobre enfermedades y demonios. Y de los 12 que ha constituido, agarra a 3 y se convierten estos 3 en sus mejores amigos, ¿verdad? De tal manera que cuando va al monte de la transfiguración a orar, ¿verdad? Él agarra a Pedro, a Jacobo, a Juan, se llevó a los 12, pero a estos 3 los tomó aparte y le dijo, vengan más para acá, quiero que estén cerca de mí cuando yo esté orando. ¿Por qué creen que hizo eso? Eran los que amaban mucho al maestro, eran los que el maestro les tenía confianza y demasiado aprecio. Aún el maestro se rodeó de amigos durante su ministerio, de gente que estuviesen ahí para apoyarlo en los momentos más críticos de su ministerio. Cuando él llevó a los 3 hermanos, la palabra dice que su oración fue, si es posible, pase de mí esta copa. El momento de aflicción en carne para el Señor estaba a todo lo que da. ¿Okay? Nosotros podemos ver el resultado del liderazgo cuando se distribuye, ¿sí?, la responsabilidad. Estos 11 que quedaron, cuando el Maestro fue a la cruz y resucitó y fue a los cielos, siguieron llevando el mensaje de salvación. ¿Sí? Estos 70 que el Señor levantó y les dio autoridad, siguieron llevando el mensaje de salvación. Pedro no instituyó su propio evangelio, ni su propia doctrina, ni su propia asociación, ni Juan, ni Jacobo, ¿verdad? Lo único en su mente era predicar a Cristo. Había formado un buen liderazgo. Gloria a Dios. Había formado un buen liderazgo. ¿Sí, mis hermanos? Escuchaba aquí al hermano Bel, ¿verdad?, decir, el que va a dirigir no comienza 5 minutos antes, es verdad. En ocasiones, cuando yo pude hacerlo para predicar hasta 2 semanas, cuando teníamos tiempo a veces para hacerlo. Cuando íbamos a dirigir, 1 semana antes. Cuando me tocaba congregar como miembro de iglesia, 1 hora antes del culto. Sí. Venía, ponía música, aquí no fue ya en la iglesia local. Venía, ponía música, me ponía a orar. Cuando ya faltaban 10 minutos me paraba y mis hermanos comenzaban a llegar. Pero ya habíamos preparado nuestra vida para servir a Dios. ¿Sí comprendemos? Sí. Entonces, mis hermanos, si Dios les ha dado la bendición de tener un liderazgo, desde aquel que hace la lista para que el ministro pueda comer, ¿sí?, háganlo con gusto, con gozo, con alegría. Y si el líder le ha dicho tal día vas a darle de comer al pastor, hermano, desde un día antes, prepare su masita, prepare sus trastes. No le exigimos que dé buenos cortes, ¿verdad? Me dijo una hermana aquí cuando llegué, ay, hermano, puras enchiladitas. Digo, ay, hermana, si quieres, lo que más me gusta a mí son las enchiladas. Sí, gracias a Dios. Haga con gusto su trabajo. Si no puede ese día con tiempo, hermana, mire, es que me salió un pendiente, tengo un compromiso, no voy a poder atender al pastor. Con tiempo, con dedicación, cuando venga a cantar, cuando venga a predicar, ¿sí?
las cosas que tengan que hacer como liderazgo, y el pastor se va a sentir fortalecido, se va a sentir ayudado, va a tener ganas de estar en la obra, de seguir haciendo programas, ¿sí? Porque el respaldo se siente, ¿verdad que sí? Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo es una muestra de cómo formar un buen liderazgo ayuda. Esos 12, esos 70 fueron las bases para que hasta el día de hoy el Evangelio llegue hasta estos lugares. Un buen trabajo. Y vamos a terminar con un último hombre que a mí me llamó mucho la atención, y vamos a ir a Hechos. Vamos a ir a Hechos en el capítulo 4. Ya casi termino, quise hablar un poquito rápido e ir a grandes rasgos, y quiero ir a Hechos en el capítulo 4, hablarle de un hombre en específico que, aunque no ha hecho mucho ruido en la Biblia, ahora que analizamos su ministerio nos deja impactados, ¿sí? Hechos capítulo 4, versículo 36, nos habla de la historia de un hombre llamado José, que le pusieron un sobrenombre por sus características, ¿sí? La palabra nos dice, el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿sí? Que traducido es hijo de consolación. Ya nada más con la traducción ya entendemos cómo era el carácter de Bernabé. Un hombre dócil, amable, compasivo, misericordioso, amigo de todos, ¿sí? Era fácil de entablar una conversación. Yo creo que Bernabé llegaba a un lugar y toda la gente le quería contar sus problemas. Bernabé yo creo que era una esponja para absorber cosas. La característica amigable de este hombre le llevó a que le llamaran hijo de consolación. La palabra dice que este hombre era un levita natural de Chipre. Él, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vio la necesidad que había en la iglesia, vendió su terrenito y lo puso a los pies de los apóstoles. Hagan con mi dinero lo que ustedes quieran, administren ustedes. Este hombre era compasivo, era misericordioso. Nosotros leemos la Biblia y vemos las hazañas de Pablo, los milagros que Pablo hizo, las iglesias que Pablo fundó. Pero ¿quién cree que está detrás del ministerio del apóstol Pablo? ¿A quién se imaginan detrás del ministerio del apóstol Pablo? Sí. Vayamos a unos versículos más adelante, el capítulo 11 de Hechos. Vamos a ver cómo Bernabé empieza a mover los hilos, hermanos. Bernabé es impresionante, porque gracias a Dios, a la visión de este hombre, el evangelio se extendió a otras regiones, ¿sí? Fortaleció ministerio de una manera sorprendente, de tal manera que vemos a Bernabé en Hechos capítulo 11, versículo 22. Tenemos la cita bíblica. ¿Sí? La palabra dice, el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuáles fueron las noticias? Que en Antioquía los hombres recibían el evangelio y la iglesia crecía, ¿sí? Y llegaron las noticias a oídos a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y fíjense, hermanos, lo hermoso de la palabra. Después fue Bernabé, ¿a dónde? Fue a Tarso para buscar a un hombre en particular, a Saulo. Para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y Saulo, hermanos, estaba en Tarso porque los mismos discípulos se lo llevaron para allá. Cuando Saulo se convierte al evangelio, hubo revuelo sobre los hermanos y dijeron: esta es una trampa, se me hace que no es verdad, nos va a querer tender una trampa. Y algunos, para cuidarlo, ¿verdad?, se lo llevaron a Tarso, y allá se quedó él. Y ningún discípulo se quería acercar a él porque le tenían miedo. Cuando vieron lo que estaba pasando en Antioquía, Bernabé baja y dice que hay mucha necesidad, y allá hay un hombre que, aunque le tienen miedo, yo veo que tiene buenas características para estar aquí. Y este hombre no dudó, hermano, seguir y traerse a Saulo a Antioquía.
y ambos comenzaron a predicar el Evangelio. Bendito Dios. Bernabé silencioso en su ministerio, pero efectivo, ¿verdad?, en su trabajo. Ya decíamos que su nombre traducido es hijo de consolación. En Tarso había un hombre llorando, un hombre triste, un hombre con un potencial enorme, pero hermanos, allá al rinconcito que nadie quería acercársele por temor. Pero se levanta un hombre como Bernabé y dice: este tiene material, este tiene buena madera para hacer algo para la obra del Señor, yo voy a ir a él. Se lo llevó, hermanos, y tremendas cosas que hicieron en Antioquía. ¿Sí? Bendito Dios. Hace falta hombres como Bernabé dentro de la iglesia, que no escuchen las malas conductas, que no miren los malos comportamientos, que aprendan a mirar el corazón de las personas, que crean en el valor de cada uno de ellos. Le decía a mi esposa, la hermana, si podemos decir que estamos en la iglesia y que somos hijos de Dios, no es porque seamos buenos, no es porque hemos dejado lo malo, es porque Dios ha tenido compasión con cada uno de nosotros. Es por eso que Dios puede usar tu vida. Es por eso que Dios te puede hacer un hombre hermoso en la iglesia, que ayude al pastor, que ayude a la iglesia. Es porque Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Sí. No hay como cuando el líder extiende su corazón y extiende su mano. Cuando el líder entiende la necesidad y el dolor y va a ello y ayuda a que un hombre como Bernabé pueda traer un salto a la iglesia para que sea efectivo en el ministerio, ¿verdad? Entonces, hermanos, Bernabé está detrás del ministerio de Saulo. Saulo se echó sus 14 cartas del Nuevo Testamento, hizo viajes hermosos por donde quiera para llenar el Evangelio, pero detrás de él estuvo un hombre que le tuvo confianza, hermanos. ¿Sí? Podemos hacer la diferencia, hermanos, podemos hacer una diferencia enorme en la vida de las personas cuando tenemos compasión. ¿Entendemos? Sí. Entonces, hermanos, pero también vamos a ir más adelante, un poquito más adelante. Capítulo 15, versículo 36. Hechos capítulo 15, versículo 36. Tenemos la cita bíblica. La palabra del Señor dice el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, a su amigo de viaje de misión: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo ¿a quién? A llevarse a Juan, a Marcos, ¿sí? El que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Vamos a dejar a un lado lo que Bernabé ha hecho con Pablo. Y Pablo ya tomó su rumbo para volver a las iglesias que se habían fundado. Pero ahora nos vamos a centrar en otro hombre llamado Marcos. Porque Marcos parece que viene de una familia acomodada y parece que le dio miedito ir al ministerio. Y en el viaje misionero Marcos decidió regresarse. No sabemos cuáles fueron las circunstancias, ¿verdad?, por lo que le motivó a Marcos a regresarse. Pero Marcos dejó abandonado el viaje misionero. Y cuando nuevamente iban a volver al ministerio, ¿sí?, Bernabé quería llevar a su primo otra vez. Y Pablo dijo: ¿cómo es posible si este ya nos abandonó una vez? Recordemos que Pablo es un hombre de carácter, ¿verdad? Sí. Y Bernabé no hizo más. Bueno, pues si quiere separar, pues adelante. Pero ahora él ya ha hecho su trabajo. ¿Sí? Él ya ha hecho su trabajo, consolidando el ministerio de Pablo, listo para ser un misionero. Y se me estaba pasando. Y ha consolidado en Antioquía una iglesia, ¿sí?, que pudiera solventar sus necesidades, que pudiera evangelizar, que pudiera seguir adelante sin que Pablo ni él estuviesen presentes. ¿Sí? Bernabé fue fundamental
en que la iglesia de Antioquía, hermanos, se consolidara. Fue fundamental en que el ministerio de Pablo fuera efectivo. Y ahora cuando se separan, está centrando su ojo o sus ojos en otra persona. ¿En quién? En su primo Marcos. ¿Sí? Él está centrando su mirada en Marcos. Y dice, pues tal vez Marcos me abandonó, pero voy a hacer equipo con él. Y parece que de aquí se pierde de vista Bernabé y Marcos. Parece. Pero vamos a ir a unas cartas de Pablo y de Pedro. Quiero que vaya conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 5, para entender si el trabajo de Bernabé fue efectivo con Marcos. Sí. Este Bernabé ve cosas que comúnmente la gente no ve. Vio en Saulo, primera carta de Pedro, capítulo 5, vio en Saulo un buen elemento para predicar. Y cuando Saulo aún no cree en Marcos, sí, Bernabé está confiando en él. Vamos a ver, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Tenemos la cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y ¿quién? Y Marcos, ¿sí? Mi hijo os saluda. ¿Fue útil Marcos en el Evangelio? Fue tan útil, hermanos, que un hombre como Pedro lo llegó a llamar mi hijo. Lo tenía en alta estima, en alto aprecio. La conducta inapropiada de Marcos en el pasado no fue problema para Bernabé. ¿Sí? No fue problema. No fue problema para él, sino que lo llevó, hermanos, a enderezar su camino. ¿Sí? Vamos a ir a otro pasaje bíblico. Quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Ya estoy en las últimas de este pequeño mensaje. ¿Sí? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. ¿Sí? Esta carta la escribe Pablo, la otra la escribía Pedro. Ahora Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice estas palabras. ¿Sí? Solo Lucas está conmigo. Y otra vez vuelve a nombrar a un nombre en particular. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Gloria a Dios. Qué gran trabajo ha hecho este hombre en el ministerio de Pablo, en la iglesia de Antioquía, y ahora vemos que ha hecho un excelente trabajo en la vida de quién. Para que se sorprendan, mis hermanos. ¿Quién creen que escribió el Evangelio de Marcos? Marcos. Sí. Algunos teólogos decían, Marcos se copió de Mateo, le extrajo citas para escribir su Evangelio. Cuando la ciencia comenzó a aumentar y las investigaciones, llegaron a concluir que fue al revés, que el que abrió la puerta para que los evangelios fuesen escritos fue Marcos, y que los demás evangelios se complementaron con la información de él. Dios. Sí. El que no querían, el rechazado, el que los dejó, pero alguien confió en él. Más adelante vino a ser útil. Vino a ser útil. Dios. Sí. Entonces, mis hermanos, confiemos en que Dios es bueno, en que Dios nos puede hacer útiles. Hace tiempo ya no he podido ir a los Alcohólicos Anónimos. Estuve yendo algunas veces. También nos ha pasado de todo últimamente. También hemos tenido pues, momentos complicados. Pero yo les decía a estos señores que están allá encerrados, ¿cuánto talento hay aquí que se está echando a perder? Músicos, cantantes, ¿sí? Tal vez buenos herreros, tal vez buenos pintores. Tienen muchas habilidades. Y miren cómo los está dejando el alcohol. ¿Sí? Miren cómo están. Les he dicho, los que ustedes ven allá en la Plazuela Juárez, sin ropa, sin zapatos, quemándose de sol, pasando frío, mojándose con la lluvia, comenzaron como ustedes, con uno, con dos, dejando una vez el trabajo, dejando una semana, después dejando familia, y ahora miren cómo están. Tal vez les he hablado fuerte, pero les he dicho, y si ustedes lo cambian, es el mismo destino que ustedes tienen. Pero les hemos ido a predicar que Dios les ha dado valor.
que pueden ser útiles para la sociedad, para sus familias. Y si ellos aceptan a Cristo, pueden ser útiles para la iglesia. ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, para los que nos visitan, allá donde estén, acuérdense que pueden ser útiles para el ministerio, para el liderazgo. Gloria a Dios. Y que cuando nosotros ponemos nuestra vida al servicio de Dios, mis hermanos, ayudamos a que vaya frente. Lo ayudamos. Amén. Entonces, este es el pequeño mensaje que quería traerles en esta mañana. Pues sigamos adelante. Tenemos muchos planes que tuvimos que atrasar porque pues, también llegó la enfermedad de la familia, llegaron algunos pequeños contratiempos, pero pues seguimos adelante. Escuchaba a la hermana Raquel, se me olvida la historia, así es tal cual, tal vez algunos se la sepan mejor que yo, pero entonamos este canto de que he decidido a Cristo, y no volvemos atrás. Y dice la historia que este hombre, cuando dijo estas palabras, a él lo habían atrapado por la fe. ¿Sí? Tenían a su esposa y tenían a sus hijos. Y la tribu que lo atrapó, no me acuerdo si es en el África, exactamente en la India, la tribu que lo atrapó le dijeron, o niegas tu fe, o los matamos a todos. Y él abrazó a su familia y les dijo, hemos decidido seguir a Cristo y no volvemos atrás. Delante de él, hermanos, mataron a sus hijos y le dijeron otra vez, niega a tu Dios y salva tu vida. Él dijo, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Mataron a sus hijos. Le volvieron a decir, niega tu fe y salva tu vida. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Dios. Esa es nuestra vida como cristianos. Hemos decidido seguir a Cristo y no volvemos atrás. No es que seamos masoquistas, no es que nos guste sufrir, es que entendemos a lo que vamos después de esta vida, mis hermanos. Así que con dolores, con luchas, con sufrimientos, con enfermedades, tal vez con escasez, pero seguimos adelante buscando el rostro del Señor. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, en esta tarde, perdón. Vamos a darle gracias a Dios. Y si usted quiere tomarse un tiempo para bendecir la vida de su pastor, su hermano Abel, puede hacerlo. ¿Sí? Si al salir quiere darle un abrazo, una palmada, decirle, hermano, pues tal vez usted vino triste, pero con algo alegró mi corazón. Tal vez vino cansado un día y pues, la palabra que usted dio me fortaleció. Así no sabemos cómo llegan los pastores. ¿Sí? Saben que llega en moto nada más y eso. Sí, ya está ahí. Pero oren mucho por él. Hay que fortalecerlo. El liderazgo que le ha tocado, que Dios le ha compartido, pues tómelo con gusto, con dedicación y haga lo mejor que pueda hacer. Oramos al Señor en esta hora. Oramos. Su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó.